Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Proverbios financieros. Aunque no lo creas, eso es posible hoy. ¿Cómo? Aprendiendo todos los martes de mayo en nuestra conferencia Discipulado Empresarial 2020 con el doctor Pastor Edwin Ibarra a partir de las 20:20 horas. Estimados amigos, bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020, hasta que tu visión sea perfecta. Les saluda el doctor Edwin Ibarra, el pastor de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Este programa está creado para profesionales y empresarios que quieran aprender los conceptos bíblicos de cómo guiar sus empresas basados en la confianza que da la palabra de Dios. La semana anterior estuvimos hablando sobre proverbios financieros y vimos cómo el gran rey Salomón, un hombre billonario, escribió algunos de esos conceptos y los dejó para la posteridad. Y la semana pasada estuvimos revisando algunos de esos proverbios donde hablamos de honrar a Dios con las finanzas, con las primicias, con los primeros frutos. Hablamos también de la bendición, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por supuesto que también mencionamos la superioridad de la sabiduría sobre las riquezas, haciendo énfasis en que no es lo más importante el dinero, sino la sabiduría y el conocimiento, la inteligencia. Y ese concepto es algo que debiéramos de aplicar el día de hoy. También hablamos un poquito sobre el valor del trabajo. Él hizo una comparación con las hormigas y él nos dice: mira a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, y toma lección de esto, de lo que prácticamente él está comentando en ese momento del trabajo. Y luego también, por supuesto, que hablamos del trabajo honesto, la bendición del trabajo honesto. Todos estos conceptos son los que están contenidos en los proverbios financieros que hemos estado viendo. Pero ahora quiero hablar de algunos proverbios, y es bien curioso que el rey Salomón dejó varios proverbios de este concepto, del peligro de ser fiador. Salir fiador de tu amigo o de un desconocido, es decir, endeudarse por otro, y no dejar que el que tomó el objeto, un televisor, una cama, una sala o la casa incluso, se haga responsable, sino que los bancos muchas veces piden un fiador, que es un codeudor, porque realmente un fiador es un deudor, junto con el que compró el objeto, el utensilio. Y les decía que es bien curioso que el rey Salomón dejó varios
proverbios respecto a eso, pero vamos a analizarlos, si usted me permite. Y creo que este concepto lo vamos a aprender porque si algo está padeciendo el mundo actual es de esclavitud financiera. Hemos visto la abolición de la esclavitud física. Son pocos los lugares que ahora tienen esclavos físicos. Pero ¿cuánto esclavo financiero moderno tenemos el día de hoy? Y muchas veces porque se han comprometido a deudas de otros. Usted sabe que el 70% de los codeudores terminan pagando esa deuda. O sea que de 100 gentes que hacen un compromiso de comprar una casa o de comprar cualquier cosa y tienen un fiador, de esos 100, 70 fiadores tienen que pagar el objeto que compraron. Solo 30 realmente respondieron de los dueños, pero los otros 70 prácticamente. Así que póngale mucha atención a estos proverbios, porque creo que le vamos a librar a usted de angustias. Y pasemos de una vez. Vamos a leer Proverbios 6 del 1 al 5 y dice: Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, este es el camino. 2 puntos. Y pone ahí la solución. Dice: ve corriendo y humíate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa del ave. Bueno, descifrémoslo un poquito para entender esto. Empecemos. Dice: hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos. Aquí empieza el concepto. Si has hecho tratos. Usted sabe que en la antigüedad los tratos se hacían verbalmente y con la mano. Ahora, por supuesto, que se firman un montón de documentos y de todo modo la gente nos paga. Pero en ese momento era la palabra. Y él dice: si has hecho tratos. Y luego también hay otra expresión que dice: si te has comprometido verbalmente. Claro, aquí no dice legalmente porque no existía en ese momento. El compromiso era verbal, la gente tenía palabra. Y dice: si has hecho tratos, si te has comprometido verbalmente. Y luego dice: si te has enredado con tus propias palabras. Si usted se da cuenta, hay amigos que dicen: mira, es solo una firma, no tienes que pagar nada, yo voy a pagar, es solo una firma, no, es un requisito que piden nada más. Cuidado. Has hecho tratos, te has comprometido verbalmente, si te has enredado, si se da cuenta, ser fiador es eso, es un enredo. Y luego dice, más adelante, has caído en manos de tu prójimo. Porque dice que el que debe es esclavo del acreedor. En el momento que usted debe algo, usted se convierte en esclavo del acreedor. ¿Ya? Alguien decía de que de alguna manera, les decía entonces que el 70% de los codeudores o fiadores tienen que pagar la deuda adquirida. Pero entonces él dice, el camino es este: procura deshacer tu compromiso. Tú puedes ir, dice, ve corriendo con tu prójimo y deshaz el compromiso. Mira, amigo, yo firmé contigo hace algunos meses, pero mira, ya no puedo seguirme comprometiendo. Por favor, búscate otro fiador, otro codeudor, porque yo no puedo hacerme responsable. ¿Ya? Ahora, alguien decía que esto no es pecado en sí, pero es tonto. A menos que, hago la aclaración, usted tenga la capacidad de pagar. Por ejemplo, si es un televisor y cuesta 8,000 quetzales y es de su gran cuatazo, usted dice: no, yo pongo la cara por él, si él no lo paga, yo lo pago.
y usted tiene los recursos para pagarlo, bueno, no hay pena. Va a tener que pagar de todos modos, pero se puede pagar. Pero si usted se compromete y encima no tiene la capacidad económica para pagar, entonces se va a ver en problemado. Y entonces él dice, procura deshacer tu compromiso. Dice, líbrate, libérate, porque estás esclavo, estás atado, estás amarrado a una deuda. ¿Sabe cómo es el asunto? Y se lo ejemplifico en palabras sencillas, o con un ejemplo sencillo, usando nombres guatemaltecos muy conocidos, Juan y Pedro. Juan saca un televisor que vale 8,000 quetzales. Pedro es el fiador, el codeudor. Juan quiere ver el mundial de fútbol, pero no tiene la plata, y cuando va, le dicen, mire, cuesta 8,000 quetzales, $1,000. Y él dice, no puedo pagar, pero el vendedor no quiere perder su venta, escuche eso, no quiere perder su venta. Entonces le dice, mire, pero usted puede adquirirlo, se lo lleva hoy mismo, solo denos un pequeñito enganche y usted se lo lleva, solo tráiganos un fiador. Y entonces él dice, y él se emociona y dice, bueno, Pedro es mi amigo y él va a firmar. Entonces viene Pedro y firma. Juan se lleva el televisor a casa. Juan lleva la deuda, pero también Pedro lleva la deuda. Insistamos en esto. Fiador es un codeudor. Pero pasan los meses y Juan deja de pagar la tele porque no tiene dinero. Y él dice, la voy a vender para poder pagar la deuda, y se la vende a otro a $400 o $500. Ahora, Juan tiene la deuda, pero no tiene el televisor. Pero Juan se desaparece. Y entonces Pedro no tiene el televisor, pero tiene la deuda. Y entonces se crea todo un proceso legal para poder cobrar. Eso, en realidad, es el fiador. El que no se hace responsable de pagar sus deudas y tiene un fiador, el fiador terminará pagándolas. Esa es la realidad de la vida. Por eso el rey Salomón insiste, libérate o líbrate de esa, porque has caído como el animal cae en una trampa, como el ave del cazador se libra, así te tienes que librar. Y si eso no quedara muy claro, en Proverbios 22, 26 y 27 dice, nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona. Fíjese que él es enfático en esto y dice, nunca te hagas responsable de las deudas de otra persona, pues si no tienes con qué pagar, hasta la cama te quitarán. Te quitarán la cama, te quitarán donde duermes, te quitarán esa parte que a ti es muy apreciada. Y el concepto de que te quitarán la cama es, te quitarán todo lo que tengas que la empresa quiera recuperar el dinero. A veces la empresa tal vez ya no recupera el televisor, pero quiere recuperar a lo menos el valor con el que ellos compraron ese televisor. ¿Te das cuenta? Te quitarán hasta la cama. Te quitarán todo lo que tengas a la mano. Te dejarán durmiendo en el piso si sales fiador por las deudas de otra persona. Proverbios 11:15. Aquí hay otro. Vean todo el énfasis que este rey Salomón le hizo. Mal resulta ser fiador de un extraño. El que evita dar fianzas vive tranquilo. Aquí hay un concepto bien importante. Las finanzas estables te dan tranquilidad. El disponer de efectivo en mano y no tener deudas que te hagan contrapeso te da mucha tranquilidad. Si alguien de ustedes pudiera comentar en las redes sociales qué se siente cuando te están cobrando día y noche. Cuando te llaman a las 2 de la mañana, lo vamos a acusar, le vamos a llenar de papeles su colonia para que vean que usted es un deudor que no paga. Y hay gente que lo hace. Hay empresas de cobranza, porque muchas veces se escucha eso. La empresa a la que le compraste el televisor ya no te cobra. Lo pasan a empresas de cobro. Y las empresas de cobro tienen una psicología muy agresiva de amenazas para poderte cobrar. Tú pierdes tu tranquilidad
cuando estás en deuda. Pierdes tu tranquilidad cuando te están llamando seguido. Y esto se convierte, por supuesto, en un problema. Él dice, el que evita dar fianzas, el que evita ser fiador, el que evita ser codeudor, vive tranquilo. ¿Valoras tu tranquilidad? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, valoras tu tranquilidad. Hay otro más, Proverbios 17, 18. El imprudente, fíjese una cosa, da fianza por su amigo y se hace responsable de él. Note que Salomón le llama imprudente al que sale fiador. Es imprudente el que da fianza por su amigo. Hay una imprudencia. ¿Y cuál es la imprudencia? ¿O qué significa ser imprudente? Hacer actos que atentan contra tus propias finanzas, que atentan contra tu propia tranquilidad. Todo eso, en términos generales, significa ser imprudente. Luego también, el último, Proverbios 20:16 dice, si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. El otro decía, perderás la cama. Aquí dice que te pedirán algo en garantía y luego perderás hasta el abrigo, tu chumpa, tu chaqueta, tu saco, tu suéter, hasta eso. O sea, te dejarán titiritando del frío a causa de esta deuda. Y creo que a la par de esto podemos hablar un poquito también de las deudas, porque también el ser fiador significa ser deudor. Y también, propiamente hablando de las deudas, él dice en Proverbios 22:7, el pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. El pobre trabaja para el rico. Esa es una realidad que se vive en la actualidad. Pero más real es esto. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Han habido ciertas empresas aquí en Guatemala, algunos venidos desde Colombia, que han venido a prestar dinero fácil, pero la forma de cobrarlo después es bastante agresiva y uno se convierte en esclavo del prestamista. Y prestamista no se refiere solo a las entidades bancarias, se refiere a la persona particular a la que tú le prestaste. Prestar dinero entre familia es bien difícil. Alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre un pariente cercano y un pariente lejano? Dice que un pariente lejano es un pariente cercano al cual tú le prestaste dinero y que se convirtió en un pariente lejano. Pero cualquier persona a la que tú le prestas dinero se convierte en tu esclavo. O tú te conviertes en esclavo de aquel al que le prestaste, del prestamista. Y Salomón te está diciendo, quiero que seas libre financieramente. Nuestros abuelos no sabían lo que era la deuda. Ellos ahorraban y cuando ya tenían, entonces iban a comprar lo que deseaban. Ellos no conocían la deuda. Nuestros tatarabuelos crecieron creyendo que si había, se compraba y si no, se aguantaba. Pero hay gente que se endeuda a veces por situaciones como un celular, por ejemplo. Cargan un celular que vale $1,000 y no tienen para ponerle saldo y no tienen para comer y se atrasan con la renta. Eso no es justo, ¿ya? El ser deudor entonces es ser esclavo del prestamista. Y él prácticamente te está aconsejando que te quieras librar de todo esto. Pero hay un contrapeso que se hace aquí en este proverbio siguiente y tiene que ver con el ahorro. Escuche lo que dice Proverbios 13:11. El dinero mal habido pronto se acaba. Eso ya lo habíamos platicado en otra oportunidad. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Hablemos un poquito de la primera frase. El dinero mal habido pronto se acaba. Ya hemos hablado de que hay diversas formas que la gente usa, ilegales, de adquirir finanzas, de hacerse ricos. Pero él dice que el dinero mal habido pronto se acaba. Porque hay que esconderlo, porque no lo puedes declarar y lo guardas en una caleta y termina perdiéndose y cuando sientes están empobrecidos.
Y el dinero mal habido, incluso con la lotería, que puede ser bien habido, bien logrado, pero si no hay educación financiera, este recurso tiende a perderse. Y entonces encontramos la contraparte que dice: quien ahorra, poco a poco se enriquece. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Y esa palabra o esa expresión, poco a poco, significa con paciencia. No te afanes por ser rico. No te estoy diciendo que seas haragán, porque hablamos del valor del trabajo y del trabajo honesto. Sino ve despacio, con paso firme, adquiriendo libertad financiera. Las finanzas, a menos que tú tengas un negocio que produzca muchas ganancias exageradas del inicio, te va a ir bien, pero si no logras administrar eso, te vas a volver loco con esa cantidad de peces que te entraron a tus redes y no vas a saber qué hacer con ellas y las vas a perder. Aquí dice: el que ahorra, poco a poco se enriquece. Las riquezas de la noche a la mañana siempre resultan sospechosas, aunque no quiere decir que sean todas ilegales o negativas, no, simplemente que el término general cuesta hacer las riquezas, cuesta ir bregando en la vida poco a poco, cuesta ir poco a poco sometiendo a consideración el hecho de ahorrar el cierto porcentaje. Mi consejo es que siempre ahorre el 10% mínimo de sus ingresos. Ya el otro día explicábamos la ventaja de si tenemos un sueldo promedio en Guatemala de $400 al mes y ahorramos $40 mensuales. Cuando llegue el fin de año, vamos a tener $480 ahorrados. Si ahorras también el aguinaldo y el bono 14, vas a tener $1,280 ahorrados a fin de año. Y no vas a padecer de la cuesta de enero, porque alguien decía que uno debe gastar en diciembre pensando en enero. Pero cuando ahorramos, por supuesto, el objetivo no es tener el dinero en el banco, porque el problema de los ahorros bancarios, y esto lo saben los financieros, es que se devalúa la moneda. La inflación va al 4 o al 5%, y los intereses que te pagan los bancos son al 1 o al 2%, o sea que estás perdiendo. ¿Cuál es el objetivo de ahorrar entonces? El objetivo es inversiones. El dinero dormido se lo come la inflación. El dinero dormido se lo come la inflación. ¿Qué tienes que hacer entonces? Invertirlo. Invertir en propiedades, invertir en negocios que te den un flujo de caja de efectivo, un flujo de efectivo constante. Para eso sirven las inversiones. Claro, cuando uno tiene dinero en mano, se bloquea si no tienes un objetivo financiero. Puedes ahorrar por objetivos. Por ejemplo, voy a ahorrar para mi carro. Y empiezas ahorrando 2, 3, 4 años. En 4 años juntaste el valor de tu carro, el que tú deseas. Pero la gente lo que hace es que primero va a traer el carro y luego se endeuda. ¿Ya? Mientras que si tú ahorras primero y te guardas y te aguantas a ahorrar, dices: no voy a tener el carro hasta que tenga a lo menos el 60 al 70%, ya mi deuda será muy poca. Porque el problema de los carros es que se devalúan rápidamente. Y cuando sientes ya no valen lo que debieran de valer. Entonces el punto aquí es que cuando sientes que estás ahorrando y estás ahorrando constantemente y lo haces por varios años, cuando te das cuenta has adquirido una cantidad o tienes una cantidad. Y eso de alguna manera te da cierto margen de seguridad. Debes ahorrar a lo menos el equivalente a 6 sueldos para tener un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia son a lo menos el sueldo de 6 meses. Si hablamos de $400, serían $2,400
debes tener en una cuenta específicamente para emergencias. ¿Te das cuenta? El ahorro es importante. No es solo el hecho de enriquecerse, no es solo el hecho de hacer inversiones, sino también tener la posibilidad de responder ante una emergencia. ¿Qué es una emergencia? Se te quebró un diente, pinchaste una llanta, hay que operar a tu esposa, a tu hijo se fracturó. Son cosas que pasan en la vida. Y la mayor parte de veces cuando eso pasa, ¿qué hacemos? Agarramos la tarjeta de crédito y tomamos un crédito que es muy caro. El crédito de la tarjeta de crédito es demasiado caro. ¿Ya? Si un banco te puede cobrar un 12% de interés anual, una tarjeta de crédito te puede llegar hasta el 36 o al 45, 48% de interés anual. Estamos hablando de un interés demasiado alto. Y eso es lo que pasa con la gente. Toma esos recursos financieros que tiene sin saber si hay cómo respaldarlos. Así que, como se dan cuenta, los proverbios financieros son muy, muy interesantes. Quiero avanzar porque ya vamos a ir casi concluyendo, pero no quisiera pasar por alto este proverbios respecto a las riquezas. Proverbios 27, 23 y 24 dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Confiar en las riquezas es construir en la arena y pensar que no te va a pasar nada a tu casa. Así es confiar en las riquezas. Las riquezas son inestables, los mercados son inestables, no permanecen igual. Si pones tu confianza en las riquezas, vas a sufrir, vas a pasar penas. ¿Por qué? Porque las riquezas son inseguras, no producen una seguridad larga. Y te estoy hablando de riquezas incluso millonarias. Pon tu confianza en Dios, te va a ir mucho mejor. Ahora, este punto que también quiero mencionar, que lo menciona Proverbios 14:31, otro concepto importante aquí, que tiene que ver con la explotación al pobre. El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Note cómo el rey Salomón da tips para crecimiento financiero, pero también da tips para manejar con generosidad tus finanzas. Y no olvidarte de los necesitados. Es un punto bien importante, no olvidarte de los necesitados. Y por último, quiero concluir con este proverbio que a mí me parece fenomenal. Y normalmente, cuando una pareja se casa, ¿qué es lo que suele hacer? La pareja hoy, los dos trabajan y nomás se casan, van a enganchar una casa. Y todo el mundo los felicita, porque ya tenés tu casa. Y yo lo que diría es, ya tenés tu deuda. Porque si esa casa se deja de pagar un mes, se pierde todo lo que se ha dado. Ahora, el punto aquí es, vamos a suponer que una pareja empezaron juntas trabajando y ellos calcularon, en base a los dos sueldos, calcularon que podían pagar la casa. Y entonces, de pronto la chica se embaraza, es un embarazo complicado, tiene que dejar el trabajo, y entonces el hombre se queda pagando la casa con su sueldo único, pero recuérdese que se adquirió con los sueldos de los dos. Y pasan 2 años y el embarazo se complica y de pronto él ya no puede pagar, y a los 3 meses de pagar cae la oficina jurídica, el departamento jurídico, y dicen, miren, ya no podemos tener esa deuda, por lo tanto se la vamos a quitar. ¿Y qué pasó? Se quedaron con la deuda, les quitaron la casa, se quedaron sin nada. Ahora, ¿cuál es el consejo que el rey Salomón da para esto? ¿Será que Salomón no quiere que construyamos nuestra casa? No, claro que sí. Pero hay un orden para hacer esto. Y él dice, y a mí me pareció tan importante este proverbio, que lo voy a leer en 2 versiones. Dice, prepara primero
tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Ahora, quiero aclarar que el contexto en el que se escribió la Biblia fue un contexto agrícola, ganadero. La otra versión dice, Proverbios 24:27, si piensas construir tu casa, atiende primero a tus negocios y no desatiendas a tu familia. Aclaro el punto. Les decía entonces que esta pareja lo primero que hace es comprar una casa y realmente comprar una deuda. Porque eso es en realidad. Tú eres dueño de tu casa hasta que eres liberado de la deuda, hasta que pagues la última cuota y todos los gastos bancarios, todo lo que eso generó, y te entreguen el finiquito, hasta ahí tú eres libre de la deuda. De lo contrario, tú sigues endeudado. La casa no es tuya. Entonces, ¿qué hace la gente? Invierte todos sus recursos en una casa. Y aquí es cuando la casa se convierte en un pasivo, no en un activo. Por definición, Roberto Kiyosaki dice que un activo es aquel que te mete dinero a tu bolsa. Y un pasivo es el que te saca dinero de tu bolsa. Y una casa te saca plata. Y te saca en buena cantidad. Pero no te provee, a menos que tú uses esa casa para alquilar. Y entonces el valor del alquiler va a ir pagando esa casa. Ahora, ¿qué aconseja el rey Salomón? Dice, haz crecer tus negocios primero. En otras palabras, vive alquilando al principio y haz crecer tus negocios. Haz crecer tu empresa, compra tus aparatos, compra tus herramientas, compra tus útiles, compra todo lo que necesites para hacer crecer tu empresa. Y cuando esté eso, entonces después construyes tu casa. Porque él dice, mira primero las faenas del campo, preocúpate por tus ovejas y siembra. Y cuando eso ya esté, entonces construye tu casa. ¿Ya? Hay un orden para esto, pero hemos tomado el orden al revés. Y por eso nos hemos comprometido a muchas deudas y hemos quedado de esclavos del sistema financiero. Ahora, usted no nos ve que tengamos cadenas cuando nacemos. Yo soy médico y he visto nacer a muchos niños, incluyendo a los míos, y no traían más que el cordón que los ligaba a la madre. Pero ese cordón incluso fue cortado para que el niño pudiera tener total libertad. Nos quedó el mush, como decimos en Guatemala, el ombligo de recuerdo, que estuvimos conectados a nuestra madre. Pero eso nunca más. Tú quedaste libre de caminar, de crecer, porque así es como Dios nos quiere, en total libertad. He concluido estos proverbios financieros. Vamos a seguir hablando de proverbios en otro contexto. Pero he querido concluir con este proverbio, porque sé que hay muchos que están endeudados. No te afanes por tu casa al principio. Por supuesto, si después de 20 años de tener empresa no tienes casa, también significa que ha sido falta de sabiduría. Pero creo que podemos hacerlo a la manera que el rey Salomón aconseja. Yo quisiera orar por ti. Si estás comprometido en una deuda, la cual te está costando pagar, sé que Dios puede ayudarte a quitarte, a librarte de ser fiador, a liberarte de esa esclavitud financiera y a estar totalmente libre. ¿Te parece si oramos? Padre, por Jesús, yo te pido total libertad financiera para todos aquellos que hoy están presentes en esta charla. Señor, a veces sabemos que por ignorancia, por imprudencia, por tontera nos metemos a este tipo de deudas. Pero Señor, yo quiero pedirte que seamos totalmente liberados en el nombre de Jesús de cualquier esclavitud, y no solo la financiera, también esclavitud de la amargura, del enojo, de la ira, de la contienda y de cualquier emoción negativa. Es más, también de cualquier pecado, Señor, el cual nos está atando: adulterios, fornicaciones, robo, secuestro, extorsión, lo que sea, Padre, que seamos liberados en el nombre de Jesús. Tú dijiste en tu palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Y eso es lo que creemos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que has estado con nosotros el día de hoy. Es un enorme honor que nos hayas acompañado. Esperamos que estos proverbios financieros te sirvan y te ayuden. Déjanos tu comentario. Hasta pronto.